¿Por? ¿Cuántos han abandonado la Sobre los indígenas zapotecos? Sobre el sucedido ayer, sobre su atentado que sufrió, ¿cómo sucedieron las cosas? Bueno, desafortunadamente ya había un antecedente con un seguimiento que hubo el día 15. Siguió una motocicleta, me estuvo ubicando por varias calles de la colonia Volcanes, precisamente en esta ruta que sigo todos los días para llevar a los hijos a la escuela. Pensé que había quedado solamente en el calambre, no en manifestación de parte del Estado mexicano, de que saben dónde vivo, que saben cuál es mi ruta habitual, a dónde llevo los hijos a la escuela. Desafortunadamente, el día de ayer, precisamente en el punto más crítico, en el punto donde a fuerzas tenía que hacer casi un alto total, el mismo fulano que me siguió el martes me estaba esperando con un arma larga y me hace varios disparos. El primer disparo, desafortunadamente, estuvo muy cerca no solo de agredirme a mí, sino a cualquiera de mis hijos, de mi esposa, porque pega prácticamente en el centro del carro. Hubo diríamos, una reacción rápida, yo aceleré. Eso implicó que pudiera ser un blanco difícil, precisamente, pero le hizo otros disparos a mi unidad, me ponchó la llanta trasera izquierda y bueno, hay ahí ya peritajes tendientes a ver cuál fue el contexto general de cómo se da esta agresión. Desde luego que nosotros responsabilizamos, como hemos responsabilizado siempre al Estado mexicano, de esta situación de violencia, de esta espiral de violencia que se vive en contra de luchadores sociales, en contra del pueblo en general, de todos aquellos que levantan la voz por todas estas arbitrariedades, por todas estas violaciones a derechos humanos que se cometen desde las más altas esferas del poder. Sí, tú has participado como activo en la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaca en los conflictos del año 2006-2007. También se le ha vinculado con Fuerzas Armadas. En el caso del EPR, ¿atribuyes este ataque a tu persona precisamente por tener alguna relación que se te vincule en ese sentido? Atribuyo esta situación que hemos vivido el día de ayer a nuestro trabajo como defensores de derechos humanos. Hemos hablado muy fuertemente en contra del sexenio de Deodoro Carrasco Altamirano, de Ernesto Zedillo Ponce de León, en la implementación de esta guerra de baja intensidad en la región de los Losichas, en la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, la creación de grupos paramilitares en la región que han seguido ejecutando hasta nuestros días a líderes comunitarios y a diversos integrantes de esta comunidad de la región de los Losichas. Hemos condenado enérgicamente la desaparición forzada, hemos exigido la presentación con vida de quienes han sido demandados por parte del mismo Ejército Popular Revolucionario como miembros de esta organización. A nosotros nos parece que mientras no se les atribuyan delitos, mientras solamente se les etiquete como la guerrilla violenta, no hay en ningún código que el hecho de ser guerrillero se deba castigar. En la historia de México, en la historia mundial, tenemos grandes líderes revolucionarios que han utilizado precisamente la guerra de guerrillas como un mecanismo de liberación del pueblo oprimido. Entonces no se debe satanizar precisamente el simple hecho de pertenencia a un grupo armado revolucionario. Nosotros hemos negado nuestra participación, el Estado mexicano no ha podido probar que nosotros tengamos vínculos, no ha podido probar que los indígenas de la región de los Losichas pertenezcan a esta organización armada. Desafortunadamente no los ha querido liberar. Es una situación de injusticia muy profunda que se ha cometido contra los indígenas zapotecos de la región de los Losichas, pero en términos generales nuestra participación en el movimiento social del 2006 fue precisamente en búsqueda de que haya un mínimo de justicia para estas viejas luchas, por que haya justicia para la región de los Losichas, pero para que haya justicia para el pueblo en general en nuestro estado. Hace unos momentos durante la conferencia tocabas el tema de una ola de ejecuciones contra líderes sociales. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto? Bueno, recordemos que desafortunadamente en el 2006 hubo ejecuciones de quienes participaban en el movimiento social, de estas llamadas caravanas de la muerte que buscaban liberar los bloqueos que se habían generado como una medida de prevención
por parte de habitantes de las mismas colonias. Participamos activamente en las mesas de diálogo que se tuvieron con Gobernación como parte de esta comisión que se creó Exprofeso, y hemos demandado precisamente el castigo a los responsables de esta situación que se vivió en el 2006. Hemos demandado castigo a los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales en nuestros días, la presentación con vida de profesores como los que demanda la misma sección 22 y de estos indígenas friquis de la región de los Losicha. Recordemos que fueron también desaparecidos en el 2007 junto con el indígena chatino Laura Juárez. Es decir, hemos estado en una lucha permanente porque haya justicia en nuestro estado y porque se respeten los derechos humanos. Hemos dicho que este gobierno que se ha dicho de la paz y el progreso, que dice que está pasando de la alternancia a la democracia, no es tal y solamente se ha concretado a emitir boletines o hablar alabándose como un gobierno defensor de derechos humanos, pero que en la vía de los hechos toda la práctica de sus funcionarios contradice lo que se diga en cualquier foro, y que entonces necesitamos generar cambios profundos en nuestra sociedad, desde las organizaciones sociales, desde el seno familiar, de tal manera que esta paz y progreso que se anhela desde hace mucho tiempo, la miremos en corto tiempo. En este caso vienen en otras luchas, independientemente como la sección 22 contra las reformas que se está promulgando de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos y qué van a hacer ustedes como líderes sociales en estos casos ya de persecución y ejecución? Yo creo que ningún gobernante debería legislar, implementar mecanismos que atenten contra el pueblo que supuestamente lo ha elegido. Yo creo que en una verdadera democracia este tipo de situaciones no se deben vivir. No se debe simular precisamente que se es democrático para llegar a alcanzar puestos de la elección popular y que posteriormente se traicione este discurso para dar paso precisamente a la explotación del pueblo en general, para favorecer la industria transnacional, para favorecer a los grandes potentados que desafortunadamente ha sido la historia permanente en nuestro país. Yo creo que el mensaje que nosotros esperamos del gobierno estatal, municipal y federal es un giro total a estas políticas públicas que han generado precisamente esta crispación social permanente y este enfrentamiento precisamente del pueblo contra el gobierno. ¿Qué sigue para Juan Sosa Maldonado después de este atentado? ¿Cómo va a buscar la justicia? ¿Creen las instituciones? Desafortunadamente las instituciones, por muy caducas que sean, tienen que ser parte de esta transformación general. Yo creo que deben implementarse mecanismos que sigan preservando la seguridad, la vida, y tendremos que hacernos acompañar de las organizaciones sociales, ver el gobierno del estado, el gobierno federal, qué mecanismos pretende implementar precisamente para preservar la integridad y qué sigue en cuanto a estas viejas demandas que hemos enarbolado. Yo creo que mientras tengamos esta oportunidad de seguir exigiendo justicia y libertad, que haya un mínimo de dignidad para el pueblo en general, lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.